La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas, principalmente, a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Manfred Horn, que en cierta manera va él contra la corriente. Los peruanos se han ido del Perú en gran parte y unos cuantos extranjeros han venido al Perú y han dado valor a muchos trabajos en nuestro país, de los cuales todo el mundo estamos contentos acá en nuestro país, y uno de ellos es Manfred Holt, precisamente. Pero además hay una ocasión especial porque eh, una organización de física latinoamericana, el CLAF, Comité Latinoamericano de Física, me ha encargado de hacer la historia de la física, buscar datos sobre la historia física. Y el profesor más antiguo que te conocemos aquí en la Facultad de Ciencias de la UNI es el físico doctor Manfred Hort. Buenas noches, estimado Manfred, ¿cómo estás? Hola, Modesto. Bien. Claro, tienes que decir el único o el más viejo que vive todavía. Porque... Bueno, sí, hay pocos que estamos quedando, creo. Sí. Ya. Una pena que algunos ya no pueden comunicarse con nosotros. El doctor Víctor Víctor Latón Latón. está un poco Igual delicado. que... Vamos a hablar de él también. Ya. Muy bien, entonces comencemos por por el comienzo, como se dice. La Facultad de Ciencias entiendo que comenzó el año 1964 por allí. En ese momento, ¿tú dónde estabas? Ya, ese fue el año que yo llegué al Perú, ¿no? Pero ya, solamente para muy breve mi inicio personal acá, pero después ya realmente hablar un poquito más sobre hasta donde yo me recuerdo que me contaron del inicio de la física en el Perú. Yo llegué en el 64 al Perú porque conocí en Alemania, mientras que estuve estudiando física en Múnich, mi futura esposa Rosario. Mientras que yo estuve en física, ella estudiaba alemán en un instituto de lengua. Y entonces, cuando yo terminé con mis estudios de antegrado en el 64, pensé que en este entonces no faltaba trabajo para los físicos. Entonces me voy un año al Perú para conocer este país. Y entonces yo llegué al Perú en el 64 como turista, sin ningún vínculo laboral, ni sabía de la existencia de la UNE, ni nada. Más bien, Rosario me decía, hasta donde ella sabe, no hay física en el Perú, a ninguna universidad. Y no, sí, no me preocupo porque algo voy a encontrar. He venido acá. Los primeros meses traté un poquito conocer el castellano. Y después busqué, sí, algo para vivir este año. Y encontré rápido una posibilidad de ganar un sueldo en la ITT, International Telephone and Telegraph Company, que en ese entonces era el dueño de la telefonía en el Perú, y comenzaban a hacer sobre de microondas, 64, y como mi tesis pues, profesional era sobre difracción de microondas, entonces le cayó bien y me ofrecieron trabajo. Pero antes de comenzar si yo llegué a fines de julio del 64, antes de comenzar en septiembre, un otro peruano que estudió en Alemania filosofía, el Antonio Peña
él me decía, él acaba de enterarse, o sea, acá en el Perú, que en la Universidad de Ingeniería te acaban de abrir una facultad de ciencias. Entonces yo me he ido a la UNE, así con él, él realmente conocía a un profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica. Me llevó al segundo piso del pabellón central, donde funcionaba esta nueva. Allá encontré realmente las directivas de esa nueva facultad. Pues resultaba que en junio, hace 2 meses antes, se elegía el primer decano de la facultad, que en este momento se llamaba Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Pero la persona que me llevó era Carlos Hernández. Carlos Hernández era el secretario, un ingeniero mecánico. Me llevaba a la oficina del decano, que también era ingeniero mecánico eléctrica, así llegué yo. Pero el inicio de la física en Perú es un poquito anterior, ¿no? Claro, yo sí conocí después, de paso, si quieres tener información sobre la historia de la física, te recomiendo leer el libro que seguramente tienes, 50 años de la Facultad de Ciencias, que se publicó en el 2010, porque formalmente esta facultad se creó en el año 2010, no 2010, la facultad se creó formalmente en 1960, ¿no? Entonces, 1960. Bueno, cuando tú llegaste a la uni, ¿quiénes eran los profesores más notables? Está el doctor Víctor Latorre ya todavía. no, no, realmente los padres, yo diría, de la física acá son José Tola y Mario Samamé. Ellos, sin ellos, probablemente la cosa se hubiese demorado más. José Tola, ambos ingenieros, pero ambos interesados en las ciencias, ambos han tenido un doctorado de matemática de San Marcos. José Tola, él se interesaba ya por la física, por la matemática. Él dirigió un instituto de matemática en San Marcos. Pero mientras que ese instituto era desde el inicio creo de 1800 y tanto, existía un instituto de física, una facultad de física y matemática en San Marcos, pero era pura teoría, sin laboratorios, etcétera, ¿no? Mientras que en la UNI ya era de ingeniería, ya era con laboratorios. Entonces, José Tola, él también recibía jóvenes matemáticos, pero los llevaba a la física. Una de estas era que tú acabas de mencionar, Víctor Latorre. Víctor Latorre, ¿no? Un peruano de Abancay. De Abancay llegó a Cusco, a la universidad. De Cusco llegó a San Marcos. Entonces, él era alumno. Él sí quería estudiar física desde niño. Todo lo que sé es de él, ¿no? Porque fuimos amigos, ¿no? Ya no está acá. Entonces, él me contó, como niño, él quería física, pero no había física. Entonces, en San Marcos, allá, nomás cerca, entró a ese instituto de matemática de José Tola, y también había otros allá, ingenieros. Holger Walke también era dentro de ese instituto. También él fue ingeniero de la UNE, pero se interesaba por las ciencias y entonces entró en el instituto con José Tola. Y allá los promovían para hacer estudios de física. En el caso de Holger Walke, lo consiguieron una beca en estudios en Alemania. Él se ido a Heidelberg y terminó con el diploma, ¿no? Que es el título profesional, sin llamarse profesional ya, él llegó al Perú entonces en el 62.
Y Víctor Latorre se ha ido a los Estados Unidos desde San Marcos para hacer estudios de física, ¿no? Y en la Universidad de Maryland. Entonces, allá él terminó en el 65. Pero en el no regresó a San Marcos, que la gente de San Marcos siempre se molestaron por él. Allá entró ahora en juego Mario Samamé. No, la UNI fue una escuela de ingeniero hasta 1955. En 1955 cambió de nombre a Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y aparecieron entonces los facultades, entonces crearon una facultad de ciencias básicas, porque había antes un departamento preparatorio para los ingenieros, ¿no? Los conocimientos básicos en matemática y en física, y este se transformó en una facultad. Pero recién en el 60, cuando entró Mario Samamé como rector, un ingeniero minero, también matemático, ¿no? Entró del 60 al 65, Mario Samamé era rector de la UNI. Y él sí promovía las ciencias. Entonces, inmediatamente, cuando él se enteró de este a través de Tola, entonces él ofreció, él se iba a Washington por otro asunto, ¿no? Y contactó allá a Víctor y lo invitó a Víctor de regresar no a San Marcos, sino a la UNI. Entonces, Víctor, Quién fue a buscarlo? Mario Samamé. Ajá. Pues Víctor me contó que Mario Samamé un día lo llama allá y le pide que se podría encontrarse y dice, mira acá, nosotros en la UNI queremos, la Universidad de Ingeniería, queremos acá una facultad de ciencias y necesitamos físicos, no hay ningún físico y usted va pronto a terminar, ¿por qué no viene acá? Y le pregunto, ¿y cuánto puedo venir? No le preguntó, no han hablado de sueldo ni nada de esto, sino cuánto puede venir. Entonces Víctor dice, yo termino al comienzo del próximo año, del 65, entonces él regresó, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la UNI en el septiembre del 64, y en ese momento, claro, cuando yo entré también, otra vez, cuando ellos dicen, acá usted es físico, y me ofrecieron inmediatamente, sin muchos papeles más, solamente viendo una copia de mi diploma con los certificados, las notas, etcétera. Me imagino han hablado con el rector, con Mario Samé, y inmediatamente me ofrecieron un trabajo contratado con un sueldo de $500, que era en ese entonces la mitad del sueldo de un diputado. Un diputado que ganaba en ese entonces $1,000 al mes. Y a mí me ofrecieron 500 y también me ofrecieron retroactivamente a partir del 1 de abril para tener un capital de inicio. Entonces, oficialmente en la UNE, yo comienzo, según los papeles de la UNE, el 1 de abril, donde ni sabía de la existencia de la UNE, ¿no? Entonces, cuando yo entré, ya me han pagado retroactivamente unos meses. Hay otra anécdota, ¿no? Con 4 sueldos, $2,000, se compraba un Volkswagen, un escarabajo. Con 4 sueldos, un escarabajo. Sí, un Volkswagen importado en ese entonces de Alemania. Cuando yo decía que a Carlos Hernández, que en Terín ya se transformó en mi amigo, él dice, no, ese no, es un escarabajo, ese no es al nivel de un catedrático de la UNI. Tú tienes que comprarte un auto, ¿no? Y los autos eran entonces todos americanos, Buick, etcétera, ¿no? Carros grandes, ¿no? Y entonces dice, le digo, ¿pero para qué? No, mira, si quieres, te damos un préstamo sin intereses, que la UNI te da un préstamo
y tú lo te pagas en 10 cuotas, te devuelves este. Pero Pero para igual, que tú desde tu casa a la uni era rapidísimo porque no había automóviles, no había ómnibus, prácticamente la uni era el extremo de la ciudad. sí, pero yo te busqué entonces un departamento en la avenida Tacna, y de la avenida Tacna, allá cerca al, eh, al puente sobre el Rímac, y había un paradero de la UNI. El bus de la UNI se iba un shuttle de ida y vuelta a la UNI. Había para profesores un pequeño bus. Entonces yo bajaba de mi departamento, subía al bus y estuve en 5 minutos en la UNI, ¿no? Los tiempos, ya. Ah, Ya. o sea, Entonces, así es el inicio de la física yo diría, en el Perú, fue en este, ¿no? A través de Tola, de Samamé, Sam- y se inició entonces realmente en la UNI. Y de hecho, Víctor Latorre es el primer peruano que se doctoró en física fuera, ¿no? En Maryland. En 1965 entró en la UNI y alrededor de él se formó entonces, por la circunstancia, rápido un grupo. Había ya antes llegado en el 62 Holger Walke, o no, el otro mencionado, ya. Pero Holger Walke no entró realmente a la facultad, sino al IMUNI, porque con Mario Samamé como rector, en el 62 se creó la UNI creó el IMUNI, Instituto de Matemáticas de la UNI, que no funcionaba en la UNI, sino un local alquilado por la Avenida Arenales. Entonces era un instituto, el IMUNI, en ese entonces, después que se construyó en la UNI ese local. Y el director de este fue José Tola. Entonces, como él fue el promotor, Olga Valque entró en el IMUNI, en ese. Pero enseñaba unos cursos, sí, en la facultad después, ¿no? ¿qué cosa de física se empezó a investigar? ¿Cuál fue el primer trabajo así de curiosidad física? Mira, cuando yo llegué, no había, todos eran, había unos matemáticos ya de nivel, José Tola, Gerardo Ramos, eh, eh, y algunos más, de ese Instituto de Matemática de San Marcos de origen, ¿no? Y después incorporado al IMUNI. Pero en física no había. O sea, los que enseñaban eran algunos con un cierto entrenamiento en física, como Carlos Hernández, porque él, siendo ingeniero, estudió también en Maryland, de maestría, el máster. No llegó a terminarlo, no llegó a terminarle porque la UNI decían 2 años de licencia y ni un día más. Entonces, antes de sustentar, le obligaron a regresar. Pero él sí tiene una visión clara que significa ciencia, que significa investigación. Pero no había, entonces, y había un currículum realmente en el papel, no correspondía en nada a la realidad. La facultad, que como ya mencioné, en el 60, ¿no? Se creó la Facultad de Ciencias Básicas. Ya, no se llama Facultad de Ciencias, se llama Facultad de Ciencias Básicas y Nucleares. Facultad, Nucleares, sí, porque esa era la época donde, en los 60, donde se pensaba la energía nuclear va porque el año 62 vino Oppenheimer ahí, Samamé lo recibió, le dio un doctorado honoris causa. Tú todavía no llegabas, pero eso fue el 62, ¿no? sí, Después vino el 66, pero parece que era para un evento especial. ya. Pero en ese entonces se pensaba, se soñaba con energía nuclear, se va a hacer canales a través de los Andes para traer el agua a Amazonía, a la costa, etcétera, etcétera, ¿no? También, claro, los militares soñaban de su bomba, ¿no? Atómica también, pero había discusión que la UNI tenga un reactor nuclear de energía también en ese entonces, ¿no? Also, ¿Cuándo el hecho escuchaste,
¿Cuándo escuchaste esa teoría, ese deseo? ¿En qué año? Cuando yo llegué acá, se, ¿Ya se- pensaban en nuclear? si les digo, cuando se creó en el 60, la facultad se llamaba Facultad de Ciencias eh, eh, Básicas y Nucleares. Recién en el 62, Ajá. 62 por eso la UNI formalmente festeja, o sea, su origen en 1960, porque ese fue el primer antecedente en la UNI que hablaba de una facultad de ciencias. Con el nombre de facultad. Después, en O sea que, 62, cambió el nombre a facultad de. Allá se han visto que ese nuclear no es muy realista. Entonces, en el 62 se transformó en Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces, ajá. cuando yo llegué, se llamaba Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Pero sin embargo, todavía era el sueño de nuclear. También fomentaron en ese entonces por la cooperación francesa, ¿no? Había torres de los franceses, ¿no? Tiraban su bomba en Moray, había una protesta de Belaunde, entonces ellos fomentaban acá de la energía en la universidad, la enseñanza nuclear. Pero en el 62 se transformó en Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces, cuando yo llegué, había un montón de cursos, había nada de laboratorios, pero sí había laboratorios de física uno, 2, 3, 4, 5, 6, creo que había, pero no había ningún profesor. Pero sí había en el sótano regular equipo, antiguo laboratorio de preparatorio, cuyo jefe era Hernán Sánchez, un ingeniero, que sí, siempre compraba equipos de enseñanza de Leybold, una marca de equipo de enseñanza, americano, etcétera. Entonces, había bastante equipo. Entonces, yo planteaba, cuando yo llegué al 64 al decano, a Wilstetter, de armar un laboratorio de física, aparte de los laboratorios de física en general, que se siguen dictando en el sótano del pabellón central, cuyo jefe era Hernán Sánchez, que eran para todos los alumnos de la UNI, ¿no? El primer, hacer un curso ya se llamó física intermedia. Yo le he propuesto el nombre de física. Y ese estableció el tercer piso y era para la época realmente un avance enorme. O sea, era un laboratorio bien puesto, no sé si tú llegaste a conocerlo todavía, en el tercer piso, un laboratorio de física intermedia para experimentos como Frank Hertz, como, como constante Planck, física moderna, ¿no? De óptica, de magnetismo, había un experimento de resonancia magnética, eh, había nuclear, porque había un labeled, había una fuente de radioactiva que hasta ahora existe, ¿no? Donde se podía irradiar diferentes muestras de plata, etcétera, para medir después la vida media, etcétera. Había contadores Geiger. O sea, después, a través de la cooperación de los americanos, habían antecedentes del IPEN, en ese entonces no había el IPEN, ese fue creado más tarde por los militares, había, ¿cómo se llamaba? La Junta de Control de Energía Atómica. Era una institución que tiene bastante equipo electrónico, contadores, multicanales, con tubos, claro, en ese entonces, ¿no? Y un buen parte de ese equipo puede traer a la UNE por préstamo La de Junta, 10 la años Junta, la Junta prestó equipos a la UNI. Sí, pero nunca era prestado para hacer un experimento, pero nunca se ha devuelto. Tampoco nunca lo reclamaron. Al comienzo lo reclamaron después de un año porque para su inventario, entonces la facultad le pidió una extensión del préstamo para fines de enseñanza y después se olvidaron, ¿no? Claro, al final ya era obsoleto, ¿no?
pero Me acuerdo haber hecho algunos experimentos de irradiación de láminas de aluminio, cosas de ese estilo, eh, sí. en el tercer piso, pues efectivamente. Y Pero había más nuclear que hoy. En la UNI había en ese entonces, con seguridad, más física nuclear que hoy. ahora, el doctor Víctor Latorre fue también el primer peruano que publicó en Physical Review en el año 1965 con Maryland y después también a nombre de la UNI, está el nombre de la UNI como autor, o sea que ya estando en el Perú todavía participaba en algo con los norteamericanos, ¿no? Um, claro, realmente mi primer contacto con Víctor fue en enero del 65, porque él mientras que, todavía antes que se graduó, porque él organizó, o sea, junto con Samamé, etcétera, organizaron y con Tola en la Cantuta un curso de entrenamiento en física, en ciencias, particularmente en física, para profesores de colegio. Y ha habido bastante equipo. PSCC se llamaba esta, creo que era National Science Foundation, que elaboraba unos libros de texto bien bonito, equipos de enseñanza de física moderno, pero básico, ¿no? Entonces, allá en la Cantuta, yo vivía, Víctor era profesor de teoría y yo de laboratorio. Entonces, yo allá vivía, ¿no? Allá hemos dormido en la Cantuta 2 meses y había algo como 20 o 30 profesores mandados por el Ministerio de Educación. En particular me recuerdo a dos. Uno es Casio Oré. Casio Oré resultó, era un profesor de, no me recuerdo, de Huancayo, o de otro del interior del Perú. Eh, Él resultó como mejor alumno, ¿no? Y como ganó como premio Nobel, le dieron una beca y sacó después su doctorado en física en Texas. Llegó a la UNI después, llegó a ser vicerrector, ¿no? De la UNI más tarde. ¿Te recuerdas a él, Casio Eure? ¿No? Ahora, después yo me acuerdo que llegó un equipo más o menos complejo en el sótano, un poco a la entrada ahí, de resonancia magnética. ¿Cómo Claro, fue? ese es, ¿Cómo ya, llegó ese equipo ahí? claro, ese fue para decir mi segundo interés. O sea, después de haber montado un laboratorio de física intermedio de enseñanza, ya discutiendo con Carlos Hernández, con Pablo Willstetter, con Víctor Latorre, ya hay que hacer algo, ya comenzar algo de investigación. Y apreció que en ese entonces comenzaban el interés de resonancia magnética. Y muchas veces, no, las cosas son por casualidad. ¿Sí? Llegó un profesor de la Universidad de Grenoble, Dreyfus. Dreyfus era un profesor. Él llegó para establecer una cooperación con Francia. Y resultaba que en Grenoble había un grupo muy fuerte de resonancia magnética, ¿no? Entonces, él ya apreció esta idea. Entonces, yo me he ido en el 66 en 3 meses para capacitarme en la resonancia magnética al laboratorio de la Philips en Eindhoven. Ya tiene un laboratorio espectacular en diferentes... y como había dinero, también un préstamo del BID, se compró entonces un equipo, muy buen equipo de resonancia magnética, de spin electrónico, que durante mucho tiempo era el único equipo de investigación. Inmediatamente también, ¿Cómo es que Dreyfus, sabes algo? ¿Cómo es que llegó a Perú? ¿Quién fue el que lo invitó? no, 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 pero yo me recuerdo que él apareció un día en el laboratorio donde yo tenía un pequeño equipo de enseñanza con microondas, porque el contacto con ese tema fue, como mi tesis era de microondas,
¿no? Entonces yo armé comprando a Philips, ¿no? La facultad compraba a Philips todo un banco de microondas para estudiar las características de generación, propagación y propiedades de detección de microondas. Y allá también he visto en su catálogo había un pequeño, una cavidad de resonancia para hacer resonancia magnética, para fines de enseñanza. Entonces yo armaba y allá viene Dreyfus, es el profesor, para establecer, creo que mandaba por el gobierno de Francia, porque y allá se inició inmediatamente después una cooperación muy, muy fuerte, ¿no? Cuando yo me he ido, estuve entonces 2 meses, 3 meses, en el verano 66 en Eindhoven, en Holanda, ¿no? Pagado por la misma Philips, ¿no? Para capacitarme en este equipo. Después me llegó una carta de Pierre Servan-Escamá. Pierre Servan-Escamá era el jefe del laboratorio o algo así de resonancia magnética en Grenoble, ¿no? Y él me invitó sí, pero ya habían establecido un programa de cooperación. ¿No? Me sospecho que ahora no me recuerdo bien que era iniciar con Víctor Latorre. Pero Víctor Latorre, ¿no? Entonces, claro, él cuando regresó en el 65, él ya inmediatamente lo contrataron con sueldo de principal, es decir, con sueldo de diputado de $1.000, ¿no? Entonces, me imagino que había esta conexión. El hecho es que yo he ido a Grenoble, mandar invitado por la Grenoble, pagar con tren de Eindhoven, me he ido a Grenoble, y allá conocí a Ferdinand Molino, que acaba de terminar su doctorado. Y los franceses han tenido ese programa de cooperación que los egresados de doctorado en la universidad han podido postergar, los estudiantes han podido postergar su servicio militar obligatorio en ese entonces y han podido canjearlo por unos años en un país en desarrollo, ¿no? Entonces, el primero de una larga fila de físicos, químicos, que llegó a la UNI y también después creo de la Católica, eran cooperantes, ¿no? Entonces, Ferdinand Molino llegó poco después, junto con el equipo de Bruca, ese equipo de resonancia magnética. Él hizo su tesis doctoral en esta, y entonces allá se armaba, era un grupo de investigación, los primeros trabajos de investigación que salieron de la UNI, hecho en la UNI, fueron de resonancia magnética en el 66, ¿no? Ese equipo trabajaba 24 horas. Hemos tenido que hacer tres turnos de 8 horas para que los diferentes estudiantes tengan acceso al equipo. Era un equipo, ¿no? Para su época muy bueno. Había también para su época se ha podido trabajar con baja temperatura, no helio líquido, que después yo puedo usar para doctorar, pero con nitrógeno líquido, se compraba nitrógeno líquido a temperatura 70 y tantos grados, ¿no? Yo he hecho acá estudio de resonancia magnética en diferentes minerales, transiciones de fase, minerales, etcétera. Y Fernand Molino, él ha traído un sistema estudio de cristales líquidos, ese que se usa, ¿no? Para pantallas de televisión, etcétera. Y él era, si no me equivoco, co-inventor, o decir, de la llamada doble resonancia. O sea, era resonancia, por un lado, del spin electrónico y por otro lado, del spin del núcleo, ¿no? Entonces había un acople entre Bien, los dos spines. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ahora, en la línea de resonancia magnética, luego, ¿qué otra línea se inauguró, digamos, se añadió a esta línea? Pero otra cosa, cuando tú me hablas de Molino, en esa época había también argentinos, había otros alemanes contigo, no me acuerdo los apellidos.
franceses, argentinos, rumanos. Era una cosa, parecía Claro, en los una siguientes monarquía años, extranjera. sí, sí, en los años 60, 66, 7, 8, se formaba realmente un bonito grupo en la UNI. Por un lado, yo convencí un compañero mío de estudio de Múnich, que terminaba más o menos al mismo tiempo que yo, que él trabajaba en Raman, espectroscopía Raman, que venga un año al Perú, Joachim Marchmin. Entonces, Joachim Marchmin era venido un año. Después que tú vienes rumano, un día aparece una señora que dice que su esposo es físico, está acaba de acabar su maestría en Israel y buscaba trabajo. Entonces, ese era Balfour Berovice. Entonces, entraba Balfour Berovice, que entonces del 67, 6 o 7, él era profesor hasta su fallecimiento, ¿no? Y había también en el 60 y pues, por esta época, 66, algo así, había un golpe militar en Argentina y votaban todos los, ¿no? Los universitarios revoltosos, por supuesto, desde el punto de vista militar. Entonces muchos a todos han tenido que salir. Argentina era un país mucho más, por supuesto, avanzado en desarrollo de ciencia que el Perú. Y se han ido a Chile. Ahí vino Horacio Verdún, que creo que fue el primer magíster en ciencia en la UNI. ¿Quién fue su director de tesis? Si no me equivoco, Fernando Bolino. Ah, ya, ya. Ya. Pero ese era mucho después. Él terminó su maestría ya cuando yo ya no me estuve acá. Yo me he ido 3 años, ¿no? Fuera. Porque había una interrupción en el 68 cuando había el golpe militar. Allá había, Horacio Verdún llegó de Argentina que realmente como joven, así como, como recién terminó los estudios de antigrado, ¿no? Pero había otra gente, Andrés Carney, era un físico ya de nivel, ¿no? Había experimentalista Lara, que era su asesor de Horacio. Pero Horacio Verdún se incorporó en ese grupo de resonancia magnética. Yo Y me con, acuerdo que estuve, me enseñaba algo una argentina ya mayor, física nuclear, teórica, no sé, no me acuerdo su nombre. sí, sí, había uno de Mushinsky o algo así. Ajá, sí, 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 así es. Era uno que había estudiado en Francia con el laboratorio de Curie, ¿no? De física. Era un nombre compuesto, ¿no? Y claro, con ellos tenía menos contacto. Era todo un grupo como la UNI ha tenido plata en este entonces, por este préstamo del BID, um, Samamé mandó a Víctor a Argentina para reclutar físicos, ¿no? Sí, y Ahora, entonces, ¿tú tienes conocimiento cómo se creó el programa de posgrado creo que el primer director fue Del Río, Carlos Del Río, que fue presidente del CONCITEC luego? sí, 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 pero de ingeniería en general, perdón, de maestría en general. O sea, él fue de la escuela de posgrado o algo así se llamaba, era un ingeniero civil que se había doctorado en los Estados Unidos, en Stanford creo. Y, sí, él promovía el posgrado. O sea, en la facultad, por los años 70 se creó el posgrado, la maestría. Y el primero realmente no es Horacio, sino es otro argentino, cuyo nombre no me recuerdo, pero que se graduó de la UNED, pero con trabajos que íntegramente ha hecho en Argentina antes de venir. Pero Horacio Verdún, él sí ha hecho todo su trabajo con Ferdinand Molino en nuestro laboratorio de resonancia magnética de la UNE. Y con esto obtuvo su maestría. Después se ha ido a los Estados Unidos, ¿no? Donde se doctoró y se quedó allá hasta ahora.
Ahora, ¿y en qué momento entraron a los suecos? Los suecos, otra historia. El asunto de que todo es una historia de casualidades, ¿no? Mucho. En los años 70, yo cuando había el golpe militar me iba a salir, pero ya no había, porque yo trabajaba en el laboratorio de resonancia magnética porque había, ¿no? Con el gobierno militar desapareció la facultad, desapareció el, el Instituto de Energía que había en mecánica, desapareció el IMUNI que había en ciencia, desapareció la facultad. Y se crearon los departamentos, de repente había un jefe, era un ingeniero mecánico, era ahora de repente mi jefe, ¿no? Y entonces él baja al sótano donde era este equipo de resonancia magnética, dice acá, ¿qué está haciendo acá para allá? Y me dicen, pero mira, este que ustedes hacen está bien, ¿no? Pero ese no necesitamos acá. Eso no sirve. Nosotros necesitamos físicos que enseñan bien física básica, matemática básica para los ingenieros. Pero acá soñando de investigación, no, nada de esto. Entonces, ya yo viste que ya no había espacio para mí, entonces yo me he ido. Pero 3 años después, Víctor Latorre y otros, Carlos Hernández, me convencieron de regresar, que no era mi intención, pero yo he ido de la UNI con la intención de fuera. Yo solicité una visa de inmigrante para el Canadá, lo conseguí, y mi idea era quedarme en el Canadá, ¿no? Pero cuando yo regresé en la UNI, ya había más eh, líneas. Había después diferente financiación. Con, eh, tú me preguntaste por la conexión sueca. Mi interés comenzaba entonces en los 70 por la energía solar. Claro, antes, y realmente yo fui empujado, también de forma anecdótica, por un lado, los militares crearon el ITINTEC, un instituto de tecnología, y ahí se formaba un grupo de ingenieros de la UNI, Fleet, Verástegui, Oliveros, etcétera, que armaron un grupo de energías renovables en el ITINTEC porque era su idea, ¿no? De tecnología para el desarrollo del Perú, ¿no? Y entonces ellos han venido a la UNE y me buscaron cómo se puede medir aires muy lentos, flujo de aire en una chimenea, esa chimenea de tiro de una estufa, ¿no? Donde el aire sube muy lentamente y querían saber, son velocidades de 10 centímetros por segundo, cosas así. Entonces yo comenzaba a buscar la literatura y armé todo un equipo con un método de alambre caliente para ir calibrando con un túnel de viento para contrapago, me contrataron. Entonces ese fue mi primer contacto con el solar. El segundo, ese es el más anecdótico, era Maximiliano Torán. ¿Te dice algo el nombre? Sí, claro, él fue profesor de la maestría, a mí me enseñó matemáticas, en la maestría de física. Ya, Maximiliano Turán, él era un ayacuchano de una familia acomodada de Ayacucho y lo mandaron a los Estados Unidos y allá estudió y regresó y entró en la UNI. Y también ha regresado con la idea de energía solar. Entonces, Cassioré, que era el jefe de departamento en este momento de física, ¿no? En la época me dice, mira, acá hay un profesor de matemática que hace un seminario de energía solar. Entonces, sí, me parece interesante. Entonces yo escuché también, ¿no? Entonces, allá comenzó a interesarme, ¿no? Pero para no hablar mucho más de Maximiliano Terán, claro, él está después senderista, condenado a prisión perpetua, pero refugiado desde 40 años en Europa. No sé si vive todavía.
pero tienes toda Él una historia. está, Pero yo- para regresar está, al... está en París, entiendo que fue funcionario internacional, no sé de qué institución, UNESCO o algo así, y enseña quechua ahora ya en París. Allá. Claro, él salió de la prisión acá con, apoyo nacional, ¿no? Ok, es otra historia. Pero para regresar a la conexión sueco, el hecho es que a mí me interesaba, comenzaba a interesarme en energía solar y el ICTP de Trieste organizaba cursos ya de ciencia materiales para energía solar, algo así, ¿no? Entonces, yo he visto ese programa y me apliqué y ya me he ido a Trieste 3 meses. Después me transformé en asociado, he ido varias veces, ¿no? Varias veces, periodos de 3 meses, tú conoces el Trieste, ¿no? Había varios cursos y allá conocí, por un lado, em, gente de América Latina, de Chile, de Colombia, de Argentina, que también participaban en estos cursos en energía solar. Hemos hecho ya todo un grupo de Roberto Román, de Chile, de Luis Arabia, de elenco de Salta, Argentina, etc. Y también, claro, ellos han ido como alumnos, como yo, ¿no? Pero Bueno, tú ahí que generaste un gran movimiento, se fundó la Sociedad Peruana de Energía Solar, hacían congresos por todos lados, simposios. no, Y esa es otra historia. Ya, para todavía la conexión sueca. Entonces, yo conocí allá un profesor que era Klaas-Göran Granqvist. Él era ese entonces un profesor de la Universidad de Göteborg y él enseñaba un curso de Smart Windows, de cambiar las propiedades ópticas, de una aplicación vinculada con energía solar. Y en ese ambiente que hay allá, nos hemos hecho bastante conocidos. Yo hablé con él, como con otros profesores, y él tiene mucho interés en apoyar todo se viene. Entonces, él dice, acá hay un programa en Suecia de la Universidad de Uppsala que financia becas, etcétera, ¿no? Entonces, él ha venido poco después, semanas o meses después, él apareció en Lima, pagado por Suecia, y allá se armó ese programa de doctorado. Entonces, el primer físico que se ha ido a Suecia era Walter Estrada. A sugerencia y con coordinación con Granqvist y Hasselgren, que era el administrador de ese programa de becas, hemos promovido en la facultad en el año 89, era ya un poquito más tarde, ¿no? La creación de un doctorado de física. Ese doctorado que hasta ahora hay, que se llama doctorado de física cooperativa, con, con el acuerdo con la Universidad de Uppsala. Entonces, la idea era un doctorado en 4 años. Un año en la UNI, un año en Suecia. Un año en la UNI, un año en Suecia, ¿no? Hace un total 4 años los y doctorados sándwich. sí, y el primero de este era Walter Estrada. Él se graduó en 1990 en la UNI, ¿no? Ha venido Granqvist. eh, 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 s- s- yo fui su asesor, entre comillas, local, pero realmente el asesor, claro, era Granqvist, ¿no? Pero en el tiempo acá yo trataba también de aprender algo de esto, ¿no? El hecho es que él es el primer peruano que se graduó en el Perú, ¿no? Que se graduó en el Perú y es también el primer físico del Perú. Es el primer físico y el primer doctor de la UNI. Durante un buen tiempo, el único doctorado que la UNI ofrecía era en física, hasta ahora que ha venido esa avalancha que todos ofrecen doctorados, ¿no? Como Granel.
¿no? ¿Y por qué terminó la cooperación con Suecia? No, no era por decisión nuestra. La cooperación de Francia terminó también porque la política de Francia terminó. Ese programa de cooperantes lo cerraron. Y en Suecia, hasta hoy funciona ese programa de apoyo. Pero una condición para ser beneficiario de ese programa de Suecia es que el ingreso per cápita del país sea menos que $1.000. Entonces, cuando el Perú ya salió de esta situación, lo pararon. Lo hemos tenido años, ¿no? Eso, Walter fue el primero, Arturo Talledo, Juan Rodríguez, uno de los últimos es Mónica Gómez, no sé cuánto en total, unos 10 tal vez que se graduaron, todos se regresaron, de paso, ¿eh? Y están en el Perú, en la UNI, ¿no? La Ahora, mayoría. ¿cómo es que te encontraste en la isla de Taquile, Mafre, ahí de repente dando luz a una islita que vivía en la oscuridad? ¿Cómo surgió eso? En, el- en los años 80, ya que cambió en la UNI, había una nueva ley, se creó el Instituto General de Investigación, José Ignacio López Soria fue el rector, me encargaron, el primer director de ese nuevo instituto me encargaron a mí. Entonces, dentro de yo busqué líneas de desarrollo para la UNE. Y dos líneas, uno que yo ya estuve cerca, era de energías renovables, ¿no? Y el otro era de corrosión. Pero en química ya había, en la Facultad de Ingeniería Química, ya había un núcleo. Ese por culpa de gente de la UNE, ese de, de corrosión, salió de la UNE y pasó a la Católica. Ambos eran, para ambos había cooperación técnica de Alemania. Pero en el caso solar, sí, hemos conseguido una financiación para un proyecto de secado solar agrícola regular grande. Durante varios años funcionaba esto y este era dentro del IGE. Entonces yo creé en el IGE un programa que se llamaba, al comienzo se llamaba programa de secado solar, algo así. Pero después, para darle un marco constitucional, cuando terminara ese programa, se creó el SER dentro del IGE. Después ya se cambió varias veces la ubicación dentro de la UNE, pero hoy sigue desde entonces el Centro de Energías Renovables en la UNE y promoviendo la capacitación, desarrollo tecnológico de energía solar. Entonces, ya un buen número de tesis en ciencias en el 80 hemos creado una segunda especialización profesional en energía solar. Todavía decenas de egresados ¿no? de todo el Perú. Y apreció el tema de electrificación. En los años fines 80 comenzaron los primeros paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces, en- era la época de Fujimori, ¿no? Entonces, había un día, Fue en los años 90, ahí sí, estaba nuestro amigo Julio César Romaní, del director de la del PAI, eficiencia energética. PAI, Programa de Ahorro de Energía, PAI, APAID, sí. sí, sí, claro, con licencia de IPEN, ¿no? Ya, pero para regresar a Taquile, entonces yo no hacía ni conocía ni la palabra, pero un día a fines ese debe haber sido ¿qué fue esto? No, no me recuerdo qué fecha, pero apareció un funcionario, el director del Ministerio de Energía y Minas,
diciendo que tienen 1 millón de soles desde entonces para un proyecto de energía solar para Amantaní, ¿no? Y para que no se pierda el dinero, porque fue diciembre, fines de diciembre, él quería que se firme un convenio, que Soto era el director, entonces que firmaba, Soto me llamaba, como era de solar, que querían que se firme un convenio para que el ministerio transfiera 1 millón de soles a la UNE y que la UNE después hace esta electrificación de Amantaní. Ya, yo le decía, pero así nomás no se puede hacer eso, hay que ver un poquito más las posibilidades, etcétera. Entonces viajé con Aníbal Valera a Mantaní, ¿no? Hemos Muy ido bien, muy bien. Ya para ir terminando, ya estamos en una hora. ya, Interesante. puede hablar Pero horas. la pregunta final, la de millón, ¿cuál ha sido las celdas solares han bajado bastante de precio, sobre todo por la tecnología china? Eh, Alemania, de donde tú vienes, invirtió bastante en energías renovables, pero con esta guerra de Ucrania tuvieron graves problemas y se dice que allí las opiniones por no haberse puesto nuclear, por haberse peleado con la energía nuclear, pues ahora Alemania está en declive, ¿no? No pueden pagar la energía para hacer sus empresas competitivas. Y tú eres digamos, un defensor de la energía solar. Y ¿qué opinas tú? ¿Cómo son las perspectivas entre la energía solar, eólica y nuclear en Alemania? ¿Se tiene noticias cómo va ese debate? Sí, sí, por supuesto. ¿Sabes qué, Modesto? Es muy difícil en ese temas de ser solamente racional. Como está muy cargar con motivaciones políticas, ideológicas, etcétera, es realmente difícil, ¿no? Entonces, claro, la gente que cree en el medio ambiente, etcétera, tienden generalmente de estar contra la energía nuclear por razones ideológicas, ¿no? Porque el gran problema de energía nuclear me parece, es que no está arreglado qué se hace con los residuos que durante miles de años siguen radiando y contaminando, etc. Y se deja una pésima herencia a nuestros, no solamente hijos, sino generaciones, ¿no? Y todos cierran los ojos a esto. Claro, había enormes cantidades de dinero en el desarrollo de energía nuclear, muchísimo más que en el desarrollo de energías renovables, también en gran parte por razones militares, ¿no? En- en- ahorita se ponen de moda, ¿no? Estos reactores nucleares que dicen modulares de algunos mega o algunas decenas de megavatios. Ya, ese existen desde no sé cuántos años, porque pero no para poner un reactor acá y comprar de fábrica, sino para poner en barcos, en submarinos, etcétera, ¿no? En aviones, etcétera, para que tienen autonomía durante mucho tiempo. Entonces ellos tienen reactores de nucleares de ese tamaño, ¿no? El- ahora, eso que dice Alemania, hay gente que dice esto, como tú dices, pero hay gente que dicen que no. Y yo me incluyo en este. O sea, primero, el declive que aparentemente hay en Alemania, y digo aparentemente porque cuando yo últimamente, cada año me voy 1 mes, este año 2 meses, a visitar a mis hermanas. Yo no veo nada de esto. Claro, la gente hablan de la corriente es muy cara, etcétera. Siguen tomando la buena cerveza, la buena comida, No, y toda la vida es los restos. Pero entonces ahí es complicado porque pero, es pues, pero dime, es una realidad que están planeando sacar 35.000 empleados de la Volkswagen.
de tu escarabajo. Sí, sí, pero eso no es la primera vez que había. No, hay un declive, pero no es por el problema en el caso de Volkswagen, de energía, sino allá parece que la industria automotriz, que es una de las fuertes de Alemania, ¿no? Se ha dormido algo con la electrificación, con los autos eléctricos, ¿no? Donde ahorita entran con fuerza los chinos, ¿no? Entonces es más, no sé, ahora el problema de la energía atómica en Alemania no es tanto de energía, porque decimos que falta energía, porque cerraron sus reactores nucleares porque ya en ese momento ninguno funciona, ¿no? Ya había y no solamente Alemania, también otros países europeos, sino el problema se generó cuando comenzaba la guerra de Ucrania, que tiene como consecuencia que se cerró los gasoductos, inclusive uno nuevo que era por el mar Báltico, que era nueve, que costaba no sé cuántos miles de millones, que nunca se llegó a realmente usar, recién nuevecito, ¿no? Entonces, esa era la fuente principal, una gran fuente de Alemania, era el gas natural. Pero en clima frío hay un alto porcentaje de energía se necesita para calefacción de casas, ¿no? Entonces, el gas natural y también aplicaciones industriales para producir electricidad, etcétera, se usaba gas. Y ahora de un día al otro ya no hay gas. Entonces, ahora el gas tienen que comprarle con gas licuado de Qatar, de los Estados Unidos, que ahora exporta un montón de gas licuado, ¿no? Que sacan con ese método es también medio dudoso de romper las rocas. Entonces, ese es yo diría más bien. Ahora, ¿cómo va a terminar? No sé. En ese momento, sí, en Alemania hay unos defensores del estatus actual, o sea, de mantener la moratoria. Hay otros que dicen, no, hay que en la transición de poner otra vez reactores. Hay argumentos en dos lados, pero no creo creo que la posición más responsable con las futuras generaciones y con medio es la energía renovable. Mira, en Alemania, hoy en día, ya de toda la electricidad que consume, algo como 60 y tanto por cientos proviene de energías renovables. Ya es en pocos años han logrado que la gran mayoría de energía hoy viene de energías renovables, sobre 24 horas. El problema hoy no es tanto, es solar, eólico. El problema hoy no es tanto la generación de electricidad, sino cómo son fuentes no intermitentes, hay que almacenar. Entonces, ahora se invierte mucho en almacenamiento de energía eléctrica, con hidráulica, con gravitacional, con baterías, y pasar mucho ahora por todos lados. El gobierno durante años fomentaba el gobierno la instalación de paneles solares, ¿no? Si tú instalaste en tu casa o compras, ahora ya no, hace años ya no, porque es más barato. Ahora invierten, ahora de pompas de calor, para que tú cambies tu calentador de gas o de petróleo a una pompa de calor que trabaja con electricidad, ¿no? Para calentar. Acá hay unas preguntas de los que te han estado escuchando. Por ejemplo, Armando Cabero dice, buenas noches, los alemanes están pagando más impuestos hoy día para pagar el gas de otros países. Dependen del gas ruso, el gran problema, y Estados Unidos vende el gas a precios altos. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Es más o menos lo mismo que yo decía. Así que durante mucho tiempo el gas provenía, el gas natural, el metano, provenía de Rusia. Ese se cerró. Entonces ahora tienen que importar de otros sitios. Con gasoductos no es posible porque no hay otra fuente. Los que producen gas, que consumen, hay algo así de Noruega, tienen bastante. Entonces, ahora se importa
por un lado de Qatar. Qatar es ¿no? Un país que tiene mucho gas, entonces ellos lo licúan, ¿no? A muy baja temperatura, ¿no? Lo licúan y lo traen con barcos metaneros y en el mar del norte han hecho ahora otra vez de gasificación. Entonces viene el barco, lo inyecta en las tuberías que hay de la red de gas. Y los Estados Unidos lo mismo. Los Estados Unidos está sacando provecho, ¿no? Por supuesto. ¿No? No solamente gas, sino también petróleo. Los Estados Unidos exporta ahora otra vez un montón de petróleo, ¿no? A todo el mundo. Bueno, acá hay una vez me contaste que un jovencito de 20 años te preguntó, ¿eres alemán? Y tú le respondiste, soy más peruano que tú porque aquí en el Perú he estado 50 años y tú apenas 20, algo así, ¿no? Entonces acá hay una pregunta de colectivos Ecociudades Perú, así se llama el colectivo, dice, saludos especiales al profesor Manfred Horn, un alemán más peruano que muchos, quien trajo la energía solar al Perú. Deben ser tus amigos de colectivo Ecociudades Perú. Pero también una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, sin embargo, se te pregunta, dice, ¿qué piensa qué opina sobre la carrera de ingeniería aeroespacial que abrió la UNI? ¿Mm? No puedo opinar sensatamente sobre eso. No pensé en eso. Claro, hay varios de estas nuevas carreras, ¿no? Entiendo que va a acercarse una época con bastante cambios, ¿no? De cambios de profesiones, de- el Internet, con el Internet comenzó una gran revolución y ahora viene con la inteligencia artificial y vincularlo con la acumulación de centros que almacenan, tienen memorias, que almacenan todo el conocimiento. Entonces va a venir cambios, ¿no? Que probablemente en el futuro, es especulativo, ¿no? Que el mejor es que te conecte a una computadora en vez de preguntar a un médico, ¿no? Nuestra computadora ya te detecta que es tu situación y te hace de una vez la cosa que tiene que es mejor. Sí, algo así. Entonces, este aeroespacial, no sé. Muy bien, ahora, la Universidad de Ingeniería tiene una maestría en energía nuclear que está abierta a todas las disciplinas de ingeniería, ciencias, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un físico, un químico, pueden hacer la maestría en energía nuclear en la UNI, pero no hay de manera así, con las palabras completas, una maestría en energía solar. ¿A qué se debe? Mira, no sé si la UNE tiene una maestría en energía nuclear. Entiendo que no. Tiene una maestría en física médica. ¿Tiene una en energía nuclear? Creo que no. Sí, sí, sí. Oficialmente tiene una energía, una maestría en ¿En energía qué, nuclear. en qué facultad? La Facultad de Ciencias, pues, Manfred. Ya, ok, ¿verdad? Para mí eso, no sabía. Parece Ese que, que el sol te da, ¿cómo se llama? Te da mucha luz. no, ya, pero sí hay un test. Eh, Hay una maestría en física con algo solar, pero no, acá se no, llama desde un hace unos diplomado. 15 Tienen días. ustedes un diplomado en energía solar. No, pero desde 15 días tenemos una maestría en energías renovables y eficiencia Energía energética. renovable. Muy Ya, bien. para nosotros energía renovable es mayormente solar, ¿no? Pero se incluye también así es, ¿no? Y por la energía eólica también es solar. La hidráulica también proviene del sol, ¿no? Entonces, lo entendemos que es básicamente los tesis que se ha hecho
sea, esa maestría se ha hecho varias tesis ya, ¿no? Y la mayoría están en el campo solar, por supuesto, por la actividad principal que tenemos. Hay poca actividad en energía eólica, había en mecánica, algo tiene un túnel de viento, pero esta se ha reducido prácticamente a cero. Lo importante es que vamos a utilizar el tiempo que nos sobra para promover las diferentes maestrías. En primer lugar, debo decir que la maestría en energía nuclear es una maestría que quiere eh, enseñar a cualquier profesional de cualquier disciplina de ciencia y tecnología las técnicas nucleares, porque la energía nuclear que se entiende acá en el Perú son técnicas nucleares, no para producir energía, sino técnicas. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, em, los ingenieros civiles. En Argentina, un puente repentinamente se fue abajo. Como dijo algún ingeniero de la UNI, no se cayó, sino se desplomó. Se desplomó. Entonces la pregunta es, ¿por qué se desplomó el puente? ¿Qué pasó? Los ingenieros civiles clásicos no sabían cómo hacer para ver si es que bueno, el puente roto se dieron cuenta que los fierros, ¿cómo se llaman? Esos conductos de fierro que le ponen allí, se habían corroído, estaban oxidados, es decir, ya no había fierro, estaba roto. Entonces el ingeniero civil dijo, ¿cuántos puentes estarán por romper si no lo sabemos? Y ahí fueron a consultar con la Comisión de Energía Atómica de Argentina y le dijeron, mire usted, aprenda usted esta técnica, la técnica de la tomografía con rayos gamma. Y entonces, a partir de ese momento, los ingenieros civiles, con estas fuentes de radioactividad y un detector al otro lado, hacen tomografías de las columnas, pueden ser columnas verticales, las vigas, para ver para verificar si los fierros están todavía en buen estado. Si ya comienzan a verse que por romper, entonces obviamente se cambia el puente, se hace la modificación. Entonces, un ingeniero civil puede hacer una maestría en energía nuclear y va a conocer una serie de técnicas. Otro ejemplo para los ingenieros civiles de camino, de carreteras. Ustedes saben, de repente no, pero ahí ahora van a saber, antes de construir una carretera, tienen que saber la humedad que hay en el suelo, el lugar donde está la carretera, donde van a poner el asfalto, y hay una fuente de neutrones, un carrito de neutrones que emite radiación neutrónica hacia abajo y rebota la radiación, un detector la detecta y un procesador digital nos señala cuánta agua hay debajo de ese camino, de esa pista, de esa futura carretera, para hacer las modificaciones, las correcciones, tomar las precauciones adecuadas. Acá solamente les doy dos ejemplos, pero hay una infinidad de técnicas nucleares para construir buenos edificios, para hacer el control de calidad de edificios, pero también para la industria en todos los campos. Esa es una maestría en energía nuclear. No, no se crea que una carrera de energía nuclear te van a enseñar física nuclear, pues no, eso no, ni tampoco que vas a generar energía eléctrica, te dan técnicas nucleares, eso es lo que hace la UNI. Ahora bien, este, de modo que los convoco amigos de cualquier disciplina, inscríbase en la maestría en energía nuclear de la UNI, va a haber examen de admisión dentro de poco y ahí estaremos. Ahora te toca a ti, Manfred, haz propaganda para tu maestría en energía renovable. Claro, así como presentas por supuesto, me parece muy positivo. Entiendo que hay una maestría en física médica, donde también, por supuesto, me imagino una parte principal es las aplicaciones nucleares en la salud, ¿no? Para diagnóstico y para curación también, ¿no?
Por supuesto, y así hay muchas profesiones donde la energía nuclear, en análisis de fatiga, como dice, materiales, sí, pero el futuro no es nuclear. ¿No? El futuro es energía renovable solar. ¿No? Yo creo que es, mejor dicho, ese tipo de aplicaciones, de técnicas, esto van a existir, ¿no? Pero desde el punto de vista energético, cuando hablemos de energía, ¿no? Si tú hablas de física nuclear, por supuesto, completamente de acuerdo, eso hay que ser, ¿no? A todo nivel, ¿no? Pero cuando se trata de producir energía, cuando se habla de 1000 megavatios, ¿no? Que son los reactores típicamente, ¿no? Allá la cosa es diferente, ¿no? Ese ya no es el ejemplo como tú dices. Y allá entran ahora a jugar la energía renovables, ¿no? Y cada vez más en forma descentralizada. El futuro creo que no es de tener estas enormes plantas solares o eólicas, sino que más o menos que cada uno produce su electricidad, porque la radiación solar es muy democrático. En todo el mundo hay. En todo el mundo hay. En algunos sitios hay algo más, por supuesto. En otros sitios hay menos. La diferencia no está tan grande. ¿No? Claro, si vas a los polos, ya sí es muy grande. Pero en donde viven gente, es tal vez un factor 2 de la energía que recibe durante un año. Si vas en Alemania, la energía que recibe durante un año, un metro cuadrado, es más que la mitad de acá. Claro, una diferencia es que acá es más o menos uniforme todo el año. Allá es concentrado en pocos meses del verano, por el Ya sol en el verano. estás demasiado, mucho tiempo, me estás ganando en tiempo, me estás ganando en tiempo. Ok, Pero, entonces mi última matricúlense en la maestría de energías renovables. ok, aquí me pregunta, a mí me pregunta, dice, este, ¿en qué estado se encuentra el reactor de energía nuclear del Perú? Bueno, ahí tengo que hacer una aclaración. El reactor que tiene el Perú no es de energía nuclear. El reactor que tiene el Perú es un reactor de investigaciones. ¿Qué cosa es un reactor de investigaciones? Es un reactor que en la fisión nuclear del uranio, se produce neutrones como una especie de gas de neutrones, pero neutrones veloces. De esos neutrones se hacen tubos para hacer rayos neutrónicos del reactor de Guarangal. Sale, digamos, tiene 6 salidas de rayos neutrónicos hacia una sala experimental. El gran problema de este reactor, que es para investigar, es que fue mal planificado. Fue planificado por militares con ideas raras, porque hay gente pues, que tiene ideas raras y las pone en práctica, ¿no? Como los militares tenían el poder, hicieron este reactor que estaba, digamos, en principio podía tener buen futuro, pero no pensaron en comprar los instrumentos para usar esas salidas. En algún momento, cuando nosotros estuvimos allí, hicimos el uso construimos algo que, con 2 salidas, pero falta pues los expertos que usen esas salidas, porque ya lo hemos señalado, la energía nuclear tiene aplicaciones no para físicos nucleares, sino para especialistas, por ejemplo, los físicos de materiales, los que producen nuevos materiales, usan los neutrones para estudiar sus materiales, para estudiar sus materiales o neomateriales, pero si no hay físico de materiales, ese reactor no va a poder ser usado. Y eso es lo que pasa, no hay físicos que sean capaces de usar el reactor para los fines que son. Lo que sí existe son químicos que utilizan no los rayos neutrónicos, sino la radiación que está cerca del núcleo, para activar material no radioactivo y para saber de qué está compuesto. En otras palabras, ustedes colocan un mineralcito, digamos, pues, vamos a simplificar, en
cerca al reactor, los neutrones convierten en radioactivo a ese mineral y luego miden qué radioactividad sale y deducen qué cosa hay dentro. De modo que aquí no hay energía nuclear, hay radiación neutrónica y para saber cómo aplicarla tienes que tú tener físicos de materiales, biólogos, ingenieros industriales, una serie de científicos que no los tiene el IPEN. Por esa razón, desafortunadamente debo decir que ese reactor en 50 años, bueno, 50 años que tiene el IPEN, ha publicado en revistas Scopus apenas 2 artículos al año y gastando pues un presupuesto demasiado exagerado para 2 artículos al año. Si es que el gobierno quisiera darle un buen uso a este reactor, tendría que construir, bueno, primero tendría que contratar, nombrar a expertos en las diversas disciplinas de la ciencia y la tecnología que sepan usar los neutrones. Si no es el caso, desafortunadamente, entonces el reactor nuclear es un gran gasto y muy poca producción. Ese es lo que está ocurriendo. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Para ir terminando. Dice, aquí estamos en la llamada franja solar de la Tierra. No sabía que estábamos en la franja solar y tenemos potencial de varios kilowatts por hora y metro cuadrado, superior a Alemania y la mayoría de países. 5 kilowatt hora por kilómetro cuadrado en promedio. Por ¿Cómo no metro. aprovechar esa energía? Le pregunto, ¿por qué no aprovechamos esta energía, Manfred? Ya, claro. Primero, la franja solar se entiende que es esa zona entre los trópicos, su paralelo al Ecuador, 20 y tantos grados al norte y al sur, donde hay más sol que más para latitudes mayores, ¿no? Pero la diferencia, como ya mencioné antes, no es tanto. O sea, la energía, la diferencia es sobre todo que es en Ecuador es todo el año igual, ¿no? Eso es en el promedio, en el Perú también, si medimos la energía que cae sobre un metro cuadrado, en promedio, en cada mes, es 5 o 6 kilowatt horas por metro cuadrado y día. Esa es la energía. Y esa es en todos los meses más o menos igual, no hay mucha diferencia. Mira, si nos alejamos, si vamos a Nueva York, etcétera, en invierno ese se reduce a 2 o menos, pero en el verano sube a 8, ¿no? Porque el sol se levanta a las 4 de la mañana, se oculta a las 10 de la noche allá, ¿no? Entonces, tiene más sol en el día, allá más sol que en el Perú. En promedio anual tienen tal vez la mitad, el promedio o más que la mitad. Pero como ya he dicho, se compensa, como es tan barato el panel solar, al final hoy en día, si yo quiero tener una instalación solar en mi casa, más me cuesta todo el resto de la electrónica, etcétera, que los paneles mismos, ¿no? Y si quiero ser autónomo, lo más caro hoy es la batería. Para tener una buena batería de litio-ion que me dura 10 años o 15 años, eso me cuesta varias veces más que... Ahora, ¿por qué no se hace? Cada país pone su prioridad, ¿no? Es cada país pone su prioridad, ¿no? En muchas cosas que el Perú debería hacer, que no Suena se hace. bastante amable decir los países ponen su prioridad, pero hay, hay gobiernos medio que no tienen cerebro, ponen mala prioridad, ¿no? Ya, no, por un lado, y por otro lado, la mitad o más del dinero se pierde por corrupción en muchos países. Los Para no lobbies y contar, todas esas cosas. eh, Bueno, mira, acá y ahora sí vamos a terminar, pero hay una pregunta totalmente esotérica que no corresponde a la ciencia, sin embargo, estamos obligados a responder de alguna manera. Dice, y dice así.
A ver, se refiere, dice profesor Manfred, el alma o el espíritu es igual a energía. Y cuando el ser humano fallece, ¿la energía a dónde va? ¿Ah? Dice, no es Claro, una el pregunta. asunto es que la palabra energía en lenguaje común tiene varios significativos, ¿no? Para los físicos, la energía es medible, ¿no? La energía se mide en unidades, en joules o en kilowatt horas, y es la capacidad de realizar trabajo físico, ¿no? Ahora, si uno dice que esa persona tiene mucha energía, tiene poca energía, acá, ¿no? Ya. Ese es, como tú dices, esotérico. Los científicos no creemos en ese turismo, ¿no? No creemos esto. No, no, no es una pregunta para físicos. No sé si está correcto el título que he puesto a la conferencia o debo cambiarlo. A mí dice, un físico alemán vino a Perú por amor en 1964 y se quedó como profesor de la uni hasta ahora. Entonces acá un que te he escuchado, que nos ha escuchado, se llama Frozen, dice, estimado Manfred, el sentimiento es lo opuesto a la racionalidad. El moverse por amor puede ser contraproducente. ¿Ha sido contraproducente venir al Perú, Manfred? Como le ponen la pregunta así, puede ser, me imagino que sí. Puede ser, pero no necesariamente, ¿no? ¿No? Así, el sentimiento, claro, es una propiedad mental del ser humano que no es opuesto al raciocinio, ¿no? No. Claro. Felicidades al doctor Hall, dice, por esta charla de historia de la física en la UNI. Humberto Catacora también dice, el partido AFD de Alice Weidel indica que quiere reactivar la Atomkraftwerk, que no emiten CO2 al medio ambiente. Sin embargo, para la energía solar la tenemos que, a ver, la tenemos que poner a disposición del sol o la energía eólica a disposición del aire. Bueno, son opiniones, en fin, finalmente, Humberto Catacora, Los que él menciona, AfD es el partido ultraderecha de Alemania, ¿no? son los derechistas, Muchos le llaman neonazis. son los de que no, son la ultraderecha. Mm. Bueno, Claro, bueno. ellos defienden esto, ¿no? Muchos de ellos te niegan también el calentamiento global, una serie de cosas que son requete comprobados, pero lo niegan, ¿no? Ok, solo algo más. No solo pensar en grandes parques, la microenergía renovable es importante, pero allí debe trabajar la educación y es nuestro talón de Aquiles, dice, como país. Y finalmente, Milo Gráfico dice, pero el amor es una decisión y no un sentimiento. Bueno, en fin, ya, ahí quedamos. Estimado Manfred, muchas gracias por esta conversación, que la gente te estima. Y te quiere y señala pues que este, la energía solar de repente puede ser una solución, aunque no tan efectiva como la nuclear. Gracias, Manfred. Hasta una próxima oportunidad. Tú sabes que acá discrepamos en esta última afirmación. Ya, ok. Chao, amigos. Hasta luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.